Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una de las tramas más candentes, dramáticas y, por qué no decirlo, adictivas del momento. Prepárense porque vamos a hablar de Demet y Can. Sí, esos dos personajes que nos han robado el corazón, nos han hecho reír a carcajadas y nos han puesto al borde de un ataque de nervios. Hoy nos centraremos en un momento crucial, un punto de inflexión que podría cambiarlo todo, el perdón de Demet a Can. ¿Será capaz Demet de superar el pasado? ¿Podrá olvidar las heridas y darle una segunda oportunidad a Can? ¿O el dolor y el resentimiento serán demasiado fuertes? Analizaremos a fondo los motivos de Demet, las acciones de Can y las posibles consecuencias de su decisión. Veremos las señales que nos han ido dejando los guionistas a lo largo de la serie, los pequeños detalles que nos dan pistas sobre el futuro de esta relación tan complicada. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, spoilers y noticias sobre vuestras series turcas favoritas. Y por supuesto, dejen un like si este tema les interesa. ¡Vamos allá! Vamos a ponernos en contexto. La relación entre Demet y Can ha sido una montaña rusa de emociones desde el principio. Desde el amor a primera vista, pasando por los malentendidos, las traiciones y las dolorosas separaciones, estos dos personajes han pasado por todo. Can, con su espíritu libre y aventurero, ha cometido errores que han herido profundamente a Demet. Ella, con su carácter fuerte e independiente, ha luchado por proteger su corazón y su dignidad. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿puede el amor verdadero superar cualquier obstáculo? ¿Es el perdón la clave para la felicidad de Demet y Can? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar a fondo el proceso de perdón de Demet. No es un proceso sencillo, ni rápido, ni exento de dolor. Es un viaje intrincado a través de las profundidades de su alma, un examen minucioso de sus valores, sus miedos y sus esperanzas. Primero, Demet necesita reconocer y validar sus propios sentimientos. Tiene derecho a sentir rabia, tristeza, decepción. No puede simplemente ignorar el dolor que le ha causado Can. Necesita permitirse sentirlo, procesarlo y finalmente dejarlo ir. Esta etapa es crucial porque la represión emocional solo genera más sufrimiento a largo plazo. Es como una herida que se infecta si no se limpia y se cura adecuadamente. Demet debe permitirse el lujo de llorar, de gritar, de sentir cada punzada de dolor antes de poder siquiera considerar el perdón. Este es el cimiento sobre el cual se puede construir un futuro, ya sea con Can o sin él. Hemos visto a lo largo de la serie cómo Demet ha luchado con sus emociones. A veces ha intentado ser fuerte y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo el dolor seguía ahí, latente como una brasa bajo las cenizas, lista para encenderse con la menor provocación. Otras veces ha explotado, dejando salir toda la frustración y el resentimiento que acumulaba. Estas explosiones, aunque catárticas en el momento, solo han servido para alejar aún más a Can y para reforzar la imagen de una Demet herida e inestable. Lo que necesita ahora es un enfoque más mesurado, una forma de procesar sus emociones de manera constructiva, quizás buscando el consejo de una amiga de confianza o incluso de un profesional. Pero el perdón no implica justificar las acciones de Can. No significa que lo que hizo estuvo bien. Significa que Demet elige liberarse del peso del resentimiento y seguir adelante con su vida. Significa que decide no dejar que el pasado la defina. Este es el núcleo del perdón, la liberación personal. No se trata de absolver a Can de sus errores, sino de liberarse a sí misma de la carga del odio y la amargura. El resentimiento es como un veneno que uno toma esperando que mate al otro. Demet debe darse cuenta de que aferrarse al pasado solo la está lastimando a ella misma. El perdón, en este sentido, es un acto de autopreservación, una forma de proteger su propia salud mental y emocional. Para perdonar, Demet necesita entender las motivaciones de Can. No se trata de excusarlo, sino de comprender por qué actuó de la manera en que lo hizo. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba actuando por miedo? ¿Estaba siendo influenciado por otros? Esta comprensión no implica aprobación, sino simplemente un intento de poner las cosas en perspectiva. Tal vez Can actuó por inmadurez, por inseguridad, por la presión de las circunstancias. Entender sus motivaciones, por erróneas que fueran, puede ayudar a Demet a ver a Can como un ser humano falible,
en lugar de como un monstruo despiadado. Y esta humanización es un paso crucial en el camino hacia el perdón. Khan también ha jugado un papel fundamental en este proceso. Su arrepentimiento debe ser sincero y auténtico. No basta con pedir perdón de boca para afuera. Tiene que demostrar con hechos que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar. Un "lo siento" vacío no tiene ningún valor. Demet necesita ver un cambio real y tangible en el comportamiento de Khan, una prueba de que ha reflexionado sobre sus acciones y que está comprometido a no repetirlas. Este cambio debe ser visible en su forma de comunicarse, en sus prioridades, en la manera en que trata a Demet y a las demás personas. El arrepentimiento auténtico se manifiesta en acciones, no solo en palabras. Hemos visto a Khan intentar recuperar la confianza de Demet. Ha hecho gestos románticos, ha sido comprensivo y paciente, ha intentado demostrarle que la ama de verdad. Pero Demet no es fácil de convencer. Ha sido herida demasiadas veces y necesita estar segura de que esta vez es diferente. Estos gestos, aunque bien intencionados, pueden parecer superficiales si no están respaldados por un cambio real y profundo en su carácter. Demet necesita ver más allá de los regalos y las palabras bonitas, necesita ver la esencia de Khan, su alma, y determinar si realmente ha madurado y aprendido de sus errores. La confianza se construye con el tiempo y con acciones consistentes, no con demostraciones de afecto efímeras. La decisión final de Demet no solo afectará su relación con Khan, sino que también tendrá un impacto en todos los personajes que la rodean. Sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo, todos se verán afectados por su elección. Una decisión tan importante como esta inevitablemente generará ondas expansivas que llegarán a todos los que la rodean. Sus amigos podrían tomar partido, sus familiares podrían aconsejarla en una dirección u otra, sus compañeros de trabajo podrían verse afectados por su estado de ánimo. Demet debe ser consciente de esta responsabilidad y tomar una decisión que no solo sea buena para ella, sino que también minimice el daño colateral para las personas que le importan. Si Demet decide perdonar a Khan, podría abrirse a una nueva etapa de felicidad y amor. Podría construir un futuro juntos, un futuro lleno de sueños y esperanzas. Pero también corre el riesgo de ser herida de nuevo. Esta es la gran apuesta, la posibilidad de una felicidad renovada contra el riesgo de una decepción aún más dolorosa. Demet debe sopesar cuidadosamente estos dos escenarios y determinar si está dispuesta a correr el riesgo. La felicidad, después de todo, no es una garantía, sino una posibilidad que requiere valentía y fe. Si Demet decide no perdonar a Khan, podría protegerse del dolor, pero también podría perder la oportunidad de ser feliz con la persona que ama. Podría quedarse atrapada en el pasado, viviendo con el resentimiento y el arrepentimiento. Este es el otro lado de la moneda, la seguridad de evitar el dolor, pero el costo de renunciar a la posibilidad de la felicidad. Demet debe preguntarse si prefiere vivir con la tranquilidad de la soledad o con la incertidumbre del amor. Y debe estar preparada para asumir las consecuencias de su elección, ya sea el arrepentimiento de haber dejado escapar una oportunidad o la satisfacción de haber protegido su corazón. La decisión de Demet es extremadamente difícil y compleja. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Depende de sus propios sentimientos, de sus propias experiencias y de sus propias expectativas. No existe una fórmula mágica ni un consejo infalible. Cada persona es diferente y cada situación es única. Demet debe escuchar a su corazón, confiar en su intuición y tomar una decisión que se sienta correcta para ella, independientemente de lo que piensen los demás. Pero independientemente de cuál sea su decisión, lo importante es que sea una decisión consciente y sincera. Que sea una decisión que la haga sentir en paz consigo misma. La autenticidad es clave. No debe dejarse influenciar por las expectativas de los demás ni por la presión de la sociedad. Debe tomar una decisión que refleje sus valores y sus deseos más profundos. Una decisión que la haga sentirse orgullosa de sí misma, sin importar el resultado. A lo largo de la serie, hemos visto cómo Demet ha evolucionado como personaje. Ha aprendido a ser más fuerte, más independiente y más segura de sí misma. Ha superado muchos obstáculos y ha demostrado que es capaz de hacer frente a cualquier desafío. Su viaje de autodescubrimiento ha sido inspirador. Ha aprendido a valorarse a sí misma, a defender sus derechos y a perseguir sus sueños. Esta fortaleza interior le servirá de mucho en el momento de tomar una decisión tan crucial.
Ahora se enfrenta al mayor desafío de su vida, decidir si perdonar o no a la persona que ama. Esta decisión definirá su futuro y marcará el rumbo de su vida. Este es el clímax de su historia, el momento en el que debe poner a prueba todo lo que ha aprendido y tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. El peso de esta decisión es inmenso, pero también es una oportunidad para demostrar su fortaleza y su sabiduría. La tensión es palpable. Cada episodio nos deja con la incertidumbre de cuál será la decisión final de Demet. Los guionistas están jugando con nuestros sentimientos, manteniéndonos en vilo hasta el último momento. El suspense es una herramienta poderosa que los guionistas utilizan para mantenernos enganchados a la serie. Cada mirada, cada diálogo, cada silencio está cargado de significado y nos hace preguntarnos qué pasará a continuación. Pero más allá del drama y la emoción, la historia de Demet y Can nos enseña una lección importante sobre el amor, el perdón y la superación personal. Nos muestra que el amor verdadero puede ser difícil y complicado, pero que también puede ser la fuerza más poderosa del mundo. El amor no es un camino fácil, está lleno de obstáculos y desafíos. Pero cuando es verdadero, vale la pena luchar por él. La historia de Demet y Can es un testimonio de la capacidad del amor para superar incluso las mayores adversidades. Nos enseña que el perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de valentía. Que requiere fuerza, coraje y determinación. Y que al perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El perdón no es un signo de sumisión, sino de empoderamiento. Requiere la capacidad de dejar atrás el pasado y de mirar hacia el futuro con esperanza. Y nos enseña que todos cometemos errores, que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Que lo importante es aprender de nuestros errores y esforzarnos por ser mejores personas. La imperfección es parte de la condición humana. Todos tropezamos, todos nos equivocamos. Lo importante es reconocer nuestros errores, pedir perdón y esforzarnos por no repetirlos. Ahora, volviendo a la decisión de Demet, tenemos que considerar varios factores. En primer lugar, la sinceridad del arrepentimiento de Can. ¿Realmente ha cambiado? ¿Ha aprendido de sus errores? ¿Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza de Demet? Demet debe analizar detenidamente el comportamiento de Can y determinar si su arrepentimiento es genuino o simplemente una estrategia para manipularla. Debe buscar señales de cambio real y duradero, no solo promesas vacías. En segundo lugar, la disposición de Demet a perdonar. ¿Está dispuesta a dejar atrás el pasado? ¿Está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Can? ¿Está dispuesta a arriesgarse a ser herida de nuevo? El perdón es una decisión personal que requiere voluntad y compromiso. Demet debe preguntarse si está dispuesta a invertir la energía y el esfuerzo necesarios para reconstruir la confianza y sanar las heridas del pasado. En tercer lugar, el impacto que tendrá esta decisión en sus vidas. ¿Podrán construir un futuro juntos? ¿Podrán superar los obstáculos que se les presenten? ¿Serán capaces de mantener su amor a largo plazo? Demet debe considerar las implicaciones a largo plazo de su decisión y determinar si está dispuesta a comprometerse con Can a pesar de los desafíos que puedan surgir. Estos son solo algunos de los factores que Demet debe tener en cuenta al tomar su decisión final. Es una decisión que requiere mucha reflexión, mucha introspección y mucha valentía. Demet necesita tiempo para procesar sus emociones, analizar la situación y tomar una decisión que sea coherente con sus valores y sus deseos. Pero independientemente de cuál sea su decisión, lo importante es que sea una decisión que la haga feliz. Que sea una decisión que la haga sentir realizada y plena. Que sea una decisión que la lleve a vivir la vida que siempre ha deseado. La felicidad es el objetivo final. Demet debe tomar una decisión que la acerque a ese objetivo, ya sea con Can o sin él. Y nosotros como espectadores debemos respetar su decisión, aunque no estemos de acuerdo con ella. Debemos entender que ella es la dueña de su propia vida y que tiene derecho a tomar las decisiones que considere mejores para sí misma. No tenemos derecho a juzgarla ni a imponerle nuestras propias opiniones. Debemos respetar su autonomía y confiar en su capacidad para tomar la decisión correcta. La verdad es que esta telenovela nos ha enganchado porque nos vemos reflejados en Demet y Can. Todos hemos amado, todos hemos sufrido, todos hemos cometido errores y todos hemos deseado ser perdonados.
La historia de Demet y Can resuena con nuestras propias experiencias y nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Por eso, la historia de estos dos personajes nos toca el corazón y nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos hace preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar. Nos hace cuestionarnos nuestras propias decisiones y nuestras propias acciones. Las telenovelas, en el fondo, son un espejo que nos refleja a nosotros mismos y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana. Y al final del día, eso es lo que hace que una telenovela sea realmente buena, que nos haga sentir, que nos haga pensar y que nos haga conectar con los personajes a un nivel emocional profundo. Una buena telenovela no solo nos entretiene, sino que también nos enriquece y nos hace crecer como personas. Hemos visto a Demet y Can luchar contra viento y marea por su amor. Han superado obstáculos que parecían insuperables. Han demostrado que el amor verdadero puede conquistar cualquier cosa. Su perseverancia y su fe en el amor son inspiradoras. Pero ahora se enfrentan al mayor desafío de su relación, el perdón. ¿Serán capaces de superar este obstáculo? ¿Serán capaces de encontrar la felicidad juntos? La prueba final de su amor está por venir. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su historia nos seguirá emocionando, nos seguirá haciendo vibrar y nos seguirá dejando con la esperanza de que el amor verdadero siempre triunfa. La esperanza es un ingrediente fundamental de las telenovelas. Nos permite creer en un final feliz, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Y ahora vamos a hablar de las posibles consecuencias de la decisión de Demet. Si decide perdonar a Can, podríamos ver una nueva etapa en su relación. Una etapa de amor, de confianza y de compromiso. Podríamos verlos construir un hogar juntos, formar una familia y vivir felices para siempre. Este es el final feliz que todos esperamos. Pero también podrían surgir nuevos desafíos. Podrían aparecer nuevos obstáculos que pongan a prueba su amor. Podrían surgir viejas heridas que vuelvan a abrirse. La vida no es un cuento de hadas. Incluso después de perdonar, pueden surgir problemas y desafíos que pongan a prueba la relación. Sin embargo, si han aprendido de sus errores y están dispuestos a trabajar juntos, podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. Su amor se fortalecerá y se volverá aún más profundo. La clave para una relación duradera es la comunicación, el compromiso y la voluntad de trabajar juntos para superar los problemas. Por otro lado, si Demet decide no perdonar a Can, podríamos verlos separarse definitivamente. Podríamos verlos seguir caminos diferentes y buscar la felicidad en otros lugares. Este es el final triste que nadie quiere ver. Podría ser una decisión dolorosa, pero también podría ser una decisión liberadora. Podría permitirles sanar sus heridas y seguir adelante con sus vidas. A veces, la mejor opción es alejarse de una relación tóxica, incluso si duele. Pero también podrían arrepentirse de su decisión. Podrían darse cuenta de que cometieron un error y que dejaron escapar la oportunidad de ser felices juntos. El arrepentimiento es una emoción dolorosa que puede perseguirnos durante mucho tiempo. En cualquier caso, la decisión de Demet tendrá un impacto significativo en sus vidas y en la vida de todos los que los rodean. No hay una decisión fácil. Todas las opciones tienen sus pros y sus contras. Es importante recordar que el perdón no es un signo de debilidad, sino un signo de fortaleza. Requiere coraje, humildad y compasión. El perdón es un acto de amor propio y de generosidad hacia el otro. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, pero sí significa liberarse del resentimiento y seguir adelante con la vida. El resentimiento es una carga pesada que nos impide avanzar. El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Nos permite sanar nuestras heridas, liberarnos del pasado y abrirnos a un futuro lleno de esperanza. El perdón es una llave que abre la puerta a la libertad. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil. Espero que les haya ayudado a reflexionar sobre la decisión de Demet y sobre el significado del perdón. Mi objetivo es proporcionarles una perspectiva informada y equilibrada sobre esta compleja situación. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que debería hacer Demet? ¿Debería perdonar a Can o no? ¿Por qué? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Me encanta leer sus comentarios y escuchar sus puntos de vista. Llegamos al final de este análisis.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado a fondo la situación entre Demet y Can, analizando los motivos, las acciones y las posibles consecuencias de la decisión de Demet. Recuerden que el perdón es un proceso complejo y personal, y que la decisión final de Demet es solo suya. Lo importante es que sea una decisión consciente y sincera que la lleve a la felicidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden que vuestro apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y trayéndoles más contenido sobre sus telenovelas turcas favoritas. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora los invito a dejar sus comentarios y opiniones sobre lo que hemos hablado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet debería perdonar a Can? ¿Cuál creen que será el impacto de su decisión? Me encantaría leer sus comentarios. Quiero saber lo que piensan y compartir sus ideas. Y para terminar, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.